cosas que de repente la ilusión del ego es pensar que algo va a ser para siempre. Creo que esa versatilidad hoy como que me genera una cierta resistencia cuando la gente me pregunta, ¿a qué te dedicas? La gente, creo yo, ahí te va, ¿no? Hay gente que dice, es que si no eres un experto no puedes enseñar. Yo difiero de ese concepto. Estamos en no sé qué no sé, güey. Tú no sabes que no sabes acerca de muchas cosas y la vida así Y de funciona. muchas, y en este momento estoy transitando una situación que no tengo ni idea qué voy a hacer, ¿sí me entiendes? Digo, güey, era mucho más cómodo pensar que la razón por la que mi vida no funcionaba era por mi papá. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Zona de Calma by Pau Buitrago. Hoy tengo como invitado a Jorge Juárez. Es un mexicano en donde vive, es de la Ciudad de México, pero vive en Mérida. Es el padre de dos hermosas hijas, esposo, y te has desarrollado siempre en el tema de los negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Y te has especializado en la creación como de grupos de ventas en diferentes industrias, en diferentes sectores y en diferentes aspectos y contextos. Entonces, bienvenido Jorge, acá a este podcast. Gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerte acá. Gracias, Pau, un placer. Sí, la neta es que, digo, mi carrera empezó 100% en las ventas desde hace muchísimo tiempo. Empecé a trabajar, inicié primero en la industria de los seguros y conforme fue pasando, bueno, si platico de dónde inicié, pues inicié en otro tipo de industria, literal, vendiendo de puerta en puerta y de ahí salté a los seguros y 20,000 cosas que he hecho en el paso del tiempo. Hoy estoy en la industria inmobiliaria, pero creo que una de las características, de hecho, justo hace poco una de mis hijas me preguntaba, ¿no? Como, pa, ¿a qué te dedicas? O qué es lo que haces. Y como ella buscando un poco la identidad con respecto a como si algo fuera fijo. Y yo con el paso del tiempo en estos 13 14 años que llevo en diferentes industrias, ¿no? Yo empecé a trabajar hace más o menos, o sea, desde muy pequeño, ¿no? Pero empecé a trabajar hace como 17 años fijo. Y algo que me he dado cuenta, principalmente en los últimos 13 años, es que eh, creo que soy alguien muy versátil, ¿no? Que he cambiado muchísimo de lo que hago. He logrado generar, la verdad, resultados muy padres en diferentes industrias y creo que esa versatilidad hoy como que me genera una cierta resistencia cuando la gente me pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿No? Como que digo, pues si te cuento todo lo que hago, De pues todo, tú decide cuál. ¿No? hago de Entonces, todo. lo Pero que esa quieras. versatilidad es chévere. O sea, cuéntanos un poco de cómo ha sido toda esa versatilidad. O sea, en qué aspecto, en qué industrias o en qué aspectos, en qué sectores has trabajado. Mira, Pau, de inicio creo que, o sea, yo empecé en el tema de las ventas muy pequeño, empecé como a los 16 años en el tema de las ventas. Y después como que he intentado en diferentes como lugares y espacios. Tuve el privilegio de conocer el desarrollo personal, ¿no? Todo el tema de, pues empezar a leer relativamente pequeño, creo que había un hambre en específico de mi parte para entender la realidad. Como que creo que conforme cuando de repente hay ciertos dolores en tu vida que no logras comprender, cuando hay cosas en tu realidad que no son como a lo mejor tú quisieras que sean, hay dos soluciones, ¿no? O dos maneras en las que creo que la gente podemos afrontarlo. La primera es la resignación, ¿no? Cuando dices, bueno, así es esto y ya está, no hay nada más que hacer. Y creo que durante un tiempo estuve así, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es la vida que me tocó, ya ¿Como está. resignado? Como resignado, cuando sabes ¿Resignado a esto es lo que me toca y ya? exacto, como no hay lana, yo vengo de un contexto socioeconómico relativamente bajo, con problemas económicos, creyendo que realmente la lana iba a solucionar todo, como pues de una familia pues disfuncional, ¿no? Al final, con muchos problemas. Y, pero algo dentro de mí, que fue infundado por mi mamá, me decía que había más respuestas, ¿no? Que había más soluciones. Y creo que ahí empiezo en el camino del desarrollo personal, que es como encontrar, pues empezar a leer, empezar a encontrar alternativas, empezar a encontrar funciones y desde hace, cumplo 18 años y tuve el privilegio de empezar a tomar entrenamientos, ¿no? Para mí una de las cosas más maravillosas que me han podido pasar en la vida es que yo soy un eterno aprendiz, siempre estoy en programas de desarrollo personal, siempre estoy con gente aprendiendo, siempre estoy contratando gente nueva para que me enseñe, para que me dé perspectivas. La verdad es que aunque aparentemente la gente podría juzgar que sé mucho, ¿no? Algo que tengo, que soy bueno para el desarrollo personal, yo siempre soy aprendiz, ¿no? Ok, Siempre voy y siempre me tiro, digo, tú me conoces muy bien y yo no sí. soy de que me ando diciendo que mi vida está perfecta, no. O sea, yo voy y No. digo, güey, así están mis pedos y esto es lo que soy.
y creo que eso me ha permitido crecer mucho, ¿no? Y me ha permitido expandirme en muchas cosas y descubrirme de muchas maneras. Pero sin duda, el corazón de todo ha sido, como me decías, ¿cómo empezaste? Pues bueno, empecé porque el desarrollo personal, el tema del crecimiento, la introspección, el descubrir quién soy, qué quiero, ha sido como un pilar muy importante en mi vida, o el más importante de todos, Pau. Qué bueno, qué bueno. Y eso que me dices de un eterno aprendiz me parece un aspecto tan bonito porque realmente a eso vinimos en la vida, a aprender todo el tiempo, independientemente de la edad que tengamos, de la posición socioeconómica, de los recursos que podamos tener, siempre estamos aprendiendo. O sea, la vida siempre nos da la oportunidad de aprender diferentes cosas, ¿sí? Eh, con las lecciones que de pronto en el día a día no nos estamos dando cuenta que nos está mostrando, ahí simplemente estamos aprendiendo. Y dentro de todos estos últimos años, digamos así, ¿ha existido, Jorge, alguna situación en la que tú digas, wow, qué aprendizaje tan terrible? O sea, pucha, esto tuvo que haber pasado como fuera y esto era lo que tenía que pasar. Muchos. O sea, quiero nada más hacer como englobar algo que acabas de decir, bueno, poner mi punto de lo que acabas de decir. Y es el aprendizaje. Yo me considero un eterno aprendiz porque desde mi perspectiva, el aprendizaje se cierra como un círculo completo cuando en primera instancia abro mi perspectiva. Es como varios pasos, ¿no? Primero abro mi perspectiva, que probablemente lo que estoy haciendo no necesariamente es la fórmula, si mi resultado no es coherente con lo que quiero. Entonces, siempre estoy en una apertura de decir, escucho perspectivas, busco perspectivas para tener una expansión de mi conciencia que me permita tener nuevos resultados. Ujú. Después viene cuando llega la información. Llega la información y entonces ahí hay como una etapa donde justamente un amigo habla acerca del tema y me encanta como lo dice, es tenemos que serle infiel a nuestras creencias, donde todo aquello que por mucho tiempo nos ha cuidado y que, porque las creencias eso tiene como función, ¿no? Las creencias acerca de la realidad nos cuidan. Sí, Entonces, nos defienden de la situación en la que estemos. el primer paso es ahora, chingale, ¿qué crees? Pues resulta creencia que tengo que ser fiel, ¿no? Infiel, y es literalmente un proceso de duelo, donde yo requiero estar dispuesto a soltar algo que por mucho tiempo adopté, por mucho tiempo elegí como hasta una personalidad, ¿no? Yo lo digo que es como en México le decimos botarga, que es como un traje, como ¿Una una qué? botarga, decimos en México, pero es una botarga, Botarga. es como un traje, como ¿Qué? un disfraz. Te pusiste este ¿Como una disfraz. armadura? Esa armadura es más burdo, es como decir, imagínate que te disfrazas para Halloween, Ok. entonces una botarga es como que te pusiste este disfraz, ¿no? Entonces, creo que nos ponemos esta botarga como de creencias que nos definen como persona y viene el proceso de decir, güey, voy a soltar esta creencia. Y ahora, cuando llega esta nueva información, tienes justamente que dejar ir la creencia y entonces ahora incorporar la nueva. Incorporar la nueva creencia entendiendo lo siguiente, y esto es un pilar bien bonito y bien importante, y es, aún las creencias funcionales son creencias funcionales. ¿Qué quiere decir esto? No hay verdades absolutas. Y en la medida en la que experimentas una verdad, ¿ok? Y que estás centrado en que estás experimentando una verdad, que no necesariamente es una verdad última, que simplemente tu conciencia está experimentando una verdad, Algo. tienes la posibilidad de ser este niño que está jugando con la nueva botarga, el nuevo disfraz. Y en ese proceso, creo que algo que es bien importante cuando estás justamente en el tema de adoptar esta nueva creencia, de lo que sea que quieras experimentar como realidad, ahora viene el proceso de enseñar, que también es el proceso de aprendizaje. La gente, creo yo, ahí te va, ¿no? Hay gente que dice, es que si no eres un experto no puedes enseñar. Yo difiero de ese concepto. Yo creo que la forma más auténtica de enseñar a la gente es a través de compartir tus propios procesos personales y cómo tú estás incorporando creencias, porque ahí el aprendizaje o más bien la enseñanza es auténtica. Yo siempre que enseño algo acerca de lo que yo creo, siempre estoy compartiendo en primera instancia mis heridas y el por qué creo lo que creo, el por qué llegué a esta distinción, el por qué al final esto hoy en día es algo que veo como una verdad, no total, pero estoy viviéndola como así sea, como así es, y cuando me permito a través de un podcast, a través de una sesión de equipos, cuando me permito ser auténtico, que desde mi perspectiva hay algo bien bonito, ¿no? Y es todos los espacios en los que nosotros somos auténticos y honestos son espacios que florecen. Todos los espacios donde no somos auténticos y honestos son espacios que naturalmente se contraen.
Mm. Entonces, cuando yo me doy la posibilidad de entender que aún el aprendizaje se enseña, una persona que está enseñando está aprendiendo y está aprendiendo a través de las personas mismas que están preguntándole algo. Entonces, por eso os digo que la vida, desde mi perspectiva, es o una de las formas en las que creo acerca de la realidad, es que la vida es simplemente un proceso de eterno aprendizaje, un proceso literalmente donde todo el tiempo estamos aprendiendo. Totalmente, eso que dices de la verdad absoluta es increíble, o sea, te lo digo yo que también, y tú sabes mi proceso cómo ha sido también en estos 2 años, ha sido totalmente un cambio de darme a conocer cómo soy yo, de mis experiencias y desde mi vivencia empezar a dar información y enseñarle a los demás cómo pueden vivir porque yo lo hice. ¿Sí? Y ahí es donde tú dices que uno se expande totalmente y he vivido una cantidad de cosas en estos 2 años que nunca, nunca me imaginé, nunca en la vida me imaginé. Y ha sido hermosísimo. Es más, todo el tiempo me genera una expectativa bonita de qué viene ahora y ahora qué voy a hacer y ahora con todo con esto que me está pasando, cómo lo voy a decir a los demás y cómo les voy a decir y cómo les voy a contar para que ellos entiendan y también puedan aprender o de mi experiencia, no solamente eso, pero que también tengan en cuenta el tema de desaprender para aprender esas creencias de las que Realmente. estamos hablando. ¿Mm? La neta es que creo que justamente al final es lo que decíamos, ¿no? Desaprendes algo a través de serle infiel y entonces nace la posibilidad de poder crear todo un mundo extraordinario de nuevas creencias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de qué Eso cosas te iba a han decir, nos pusimos en la teoría, pero no nos pusimos a lo específico. La realidad es que respondiendo a tu pregunta de algo que ha marcado profundamente mi vida, o que me ha llevado a espacios de manera profunda, eh, creo que pues la realidad es que en este proceso, pues para empezar, he tronado muchísimos negocios, ¿no? He iniciado muchas cosas, inicié el proyecto en las farmacias, inicié la venta de juguetes, la venta de carros con unos amigos, también tuvimos un tema cuando empezamos un tema de ropa, buscábamos mil alternativas, es curioso, ¿no? Pero creo que en el camino de poder salir adelante como en el tema económico, de repente probamos 150,000 cosas, ¿no? 150,000 maneras, Opciones. opciones, ¿no? Y pues en todos estos fracasos que fui teniendo, en todas estas relaciones que en el camino se fueron rompiendo, en todas estas cosas que de repente la ilusión del ego es pensar que algo va a ser para siempre, ¿sabes? Encontramos de repente espacios, personas, lugares que quisiéramos que fueran para siempre. Y Sí. una de las lecciones más duras y más dolorosas, pero a la vez más liberadoras, en las cuales he podido experimentar también recientemente en mi vida y que ha sido súper profundo, es que nada es para siempre. Nada. Y, y, y vivir el que nada es para siempre, que todo sea bueno o malo es momentáneo, que todo lo estés viviendo desde una perspectiva buena o mala es pasajero, te da, número uno, siento que una posibilidad como de tener apreciación, pero también siento que de fondo nos llena de una nostalgia bien cabrona, ¿sabes? Como esta vida es una película que estamos viviéndola sin poder repetir absolutamente nada, todo es único. A veces perdemos mucho tiempo viviendo una película en nuestra cabeza que no es acorde a la realidad. Y Eso pasa mucho, ¿no? todo el tiempo. Sí, o sea, todo el tiempo tú tienes una película en tu cabeza, estás esperando una cantidad de cosas porque siempre vamos a tener como humanos expectativas sobre una situación y de pronto resulta que los demás o la persona o la situación o el trabajo con el que uno está en otro mood, está en contexto y uno dice, pero ¿cómo así? Estábamos pensando en una cosa y era otra y hablando Totalmente. el mismo idioma, ¿no? Supuestamente conversando, supuestamente teniendo realimentación entre uno y el otro y hablando y todo eso. ¿Y cómo sería si no se tuviera? Totalmente, totalmente. Creo que de hecho, gran parte de lo que tú abordas, yo he vivido etapas, de hecho, una de las cosas que más me ha dado cuenta del tema del estrés, de repente, pues este anillo me hace darme cuenta todo el tiempo del estrés que tengo en mi vida. Y como creo que gran parte del estrés, creo que no tiene que ver con el presente nunca. No. Yo nunca he estado en un espacio estando presente, ¿no? Estando realmente conectado con el lugar, con el espacio, con mi cuerpo, donde pueda estar estresado. Estoy estresado porque estoy en mis pensamientos, porque estoy en el futuro, porque estoy en el pasado,
porque estoy en emociones que no está, o sea, que estoy resistiendo emociones, no estoy queriendo sentir, y entonces ahí siento un chingo de estrés, ahí me colapso, y ahí es bien cagado, ¿no? Es bien como paradójico, pero entre más yo quiero que algo no sea de una manera, una emoción, una situación, más la hago duradera, más hago que, o sea, más tarda, más tiempo se va. Es como cuando yo simplemente hay una, una frase, una palabra en inglés, que es cuando yo simplemente hago el acto de surrender, que es como entregarme y rendirme a la vez, es una palabra fusionada. Yo me entrego y me rindo, ¿no? Cuando es esto y ya está. Y tengo la capacidad como de ver la situación, de verme en la situación, de entender que de fondo neta soy un humano, ¿no? Y que estoy haciendo lo mejor que puedo y la gente, por difícil que sea, Pau, todos estamos haciendo lo que creemos que es mejor y estamos dando lo mejor de nosotros. No importa qué tan mala sea aparentemente la persona, ni tampoco importa qué tan malos nos veamos nosotros en las historias contadas de las demás personas. De fondo, la neta, siempre todos estamos buscando lo mismo y es dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Sí, y vivir tranquilos, vivir bien, sin angustias, disfrutarnos lo que tenemos en este momento, disfrutarnos la vida. Eso es lo que todos estamos buscando y a eso vinimos en este mundo, a trascender en el alma que tenemos y que está en estos cuerpos, pero que simplemente pues vinimos a disfrutar, porque es que Totalmente. el mundo y Dios, yo creo en Dios, nos dio todos estos recursos naturales y todo esto es para, miren, aquí está todo esto para ustedes, aprovechenlo. ¿Mm? Yo Para creo, ustedes. yo creo 100% que la vida tiene el propósito que tú quieras, ¿no? Hoy tú me compartes tu propósito, que es vengo a disfrutar, qué bonito, porque entonces significa que has buscado y estás buscando todo el tiempo experimentar eso. ¿Y por qué digo esto que para mí es tan importante? Y es, la vida tiene el propósito que tú quieras. ¿Qué quiere decir esto? Date cuenta y confronta el propósito auténticamente que estás queriendo que sea. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuál es mi propósito? Si en mi vida hay disfrute de manera constante, porque fíjate, yo puedo decir, la vida viene a disfrutarla, pero si le estoy sufriendo todo el tiempo, entonces no es coherente, ¿No? ¿no? Entonces, hay gente que de repente yo mucho tiempo en mi vida estuve perdido con respecto a lo que decía que era mi propósito en la vida y cómo vivía mi vida. Si yo decía que mi propósito en la vida tenía que ver justamente con disfrutar, amar, conectar, pero por dentro muchas veces estaba lleno de miedo, estaba en reacción, estaba colapsando, en defensa. Entonces, a veces otra vez, la vida, Dios, que yo creo profundamente en esto, todo el tiempo nos está dando lo que auténticamente queremos. Entonces, esta proyección de la realidad, esto que estamos vivenciando y experimentando, nos guste o no nos guste, simplemente es una proyección de lo que somos. Y Dios nos está dando de manera permanente la posibilidad de experimentar de manera permanente aquello que vemos como propósito. Oye, ¿te gusta el propósito o te gusta la forma en la que estás viviendo la vida? Continúa. Continúa no desde lo que haces, no desde lo que tienes, sino desde la experiencia de qué quieres sentir en esta vida. No Exacto. te gusta lo que estás experimentando, no te gusta lo que estás vivenciando, no te gusta esta realidad. Perfecto, reinventa tu realidad, Cambia. reinventa, desapégate, renuncia, cambia, transforma, deja ir, suelta, abraza y desde ese lugar está, creo que esta posibilidad de, no sé, la vida desde mi perspectiva siempre nos está dando la posibilidad de experimentar auténticamente lo que queremos de manera permanente. Sí, dijiste una palabra que a veces para muchas personas suena difícil en el momento, digamos, de angustia de algo, de que tengan que hacer algo y es rendirse. La palabra rendirse está, yo pienso que a veces en muchos contextos mal, en un mal concepto. Porque cuando uno piensa en rendirse, dice, no, dejó las cosas tiradas, ya no quiere seguir, ya es un irresponsable, es una falta de compromiso. Y no, realmente el tema de rendirse es diferente a lo que tú estabas hablando, siento yo, pero ¿cómo te rindes tú en un momento en el que estás agobiado, en el que estás estresado? Eso es complicado. O sea, Eh, el momento Hay de dos, rendirse, o sea, eso, como, explícamelo un poco. hay una como confusión, siento que tiene que ver con una confusión del lenguaje. Confundimos resignarnos con rendirnos.
La Ok. resignación es decir, esto es así, no va a cambiar y es lo que me tocó vivir a mí. Es como, ya está, esto es, la vida es injusta. Es como, valido un sistema de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un sistema de creencias que dice que la vida es injusta, entonces, y yo me resigno, es, bueno, pues la vida es injusta conmigo, simplemente. Estoy validando que es la realidad así. Y estoy 100% desde un espacio de tener razón probablemente, o desde un espacio de miedo, desde un espacio de tristeza, de una emoción que calibra en una frecuencia baja. ¿Ok? Hay algo que es bien interesante, a mí me gusta mucho, como un estudio de un cuate que se llama Hawkins, que habla acerca del mapa de la conciencia. Y dice que hay dos maneras en las que los seres humanos pueden vivir, ¿no? La primera es a través de la fuerza. La fuerza es calibrar por debajo de 200, ¿no? De todo lo que es miedo, enojo, Ujú. rabia, etcétera. De hecho, 200 te refieres a la frecuencia de energía. la frecuencia energética, así lo Energética. dice. Ujú. Entonces dice que gran parte de la humanidad calibramos en esa frecuencia, ¿no? Así Muchas es. veces estamos en esa frecuencia, buscando a través de la fuerza, del ímpetu, como a justo transformar aparentemente nuestra realidad. Y por encima de 200 está el poder, ¿no? El poder, hay una serie que tiene que ver con razonamiento, neutralidad, amor, muchas cosas que es vibrar por completo en una frecuencia mucho más elevada. Cuando yo estoy en resignación, estoy en una frecuencia baja. ¿Okay? La emoción en la que me encuentro es una emoción que vibra bajo. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Hay reacción dentro de mí. Mi ego está dueñado de mí. Mi conversación interna me dice esto es así, no hay más. Y hay una sensación de tristeza, etcétera. ¿Okay? Cuando yo me rindo ante la situación, probablemente puedo experimentar tristeza, puedo experimentar la emoción por completo, pero lo que hago no es, fíjate, creo que la diferencia tiene que ver con, me doy la posibilidad por completo de experimentar lo que la vida me está dando la posibilidad de experimentar a través de las circunstancias, no identificándome con ellas, diciendo, vida, si esta es la emoción que yo requiero atravesar, porque hay un mensaje importante para mí, porque estoy claro con respecto a la visión a la que voy y probablemente tengo que dejar ir, tengo que soltar, tengo que aprender, tengo que trabajar. Hay una definición que justamente estoy trabajando en un grupo, una conferencia que voy a dar este año, nueva, y justo, yo sé que de repente abro cosas, pero prometo cerrarlas, o sea, Por favor, para, vamos otra vez al meollo del asunto de la rendición, pero termina. este, y en esta conferencia, una de las cosas que platicaba, yo hace poquito me vino un cuestionamiento, ¿no? Y es como la luz que vemos del sol, esta luz que llega hacia nosotros de manera permanente, esta luz increíble, estos fotones que iluminan y hacen posible la realidad, ¿dónde surgen? ¿No? Yo vengo pensando, me gusta mucho la física cuántica, y bueno, la luz surge de un proceso que es la fusión nuclear. La fusión nuclear es cuando dos partículas de hidrógeno de manera específica se fusionan a través de un proceso que conlleva tres factores principales. El primero es obscuridad absoluta. Para que exista fusión, requiere haber obscuridad absoluta. El De acuerdo. segundo es calor extremo, ¿ok? Y el tercero es una presión exorbitante. Cuando ocurren esos tres factores, la resistencia o el repelerse de los átomos literalmente Liberan luz. se rinden, esta resistencia se rinde y ocurre una fusión, que Ok. lo que genera es una nueva partícula. Se convierte ahora no en hidrógeno, sino en helio, ¿ok? Y lo que libera es una energía extraordinaria, ¿ok? De rayos gamma, que es una luz de alta frecuencia enorme, que, fíjate, es bien interesante, pero se tarda del centro del Sol al exterior del Sol, se tarda en promedio entre 30.000 y 100.000 años en salir ese fotón. Eso quiere decir que la luz que vemos fue creada hace aproximadamente 100.000 años. La luz que vemos. Y a mí me hace mucho referencia que eso ocurre exactamente con la luz que nosotros somos como humanos. La luz que la gente ve de nosotros, probablemente lo que tú estás viendo en este momento, fue creada en procesos de fusión personales, de profunda oscuridad, de rendición, de calor extremo y de presión extraordinaria hace varios años atrás. Y entonces hoy yo puedo Ok. compartir esta luz siempre, obviamente, a través del proceso que en su momento tuve de rendirme. Sí, Entonces, pero no sé. te entiendo, es como en otras evoluciones, en otras vidas, digamos, No, no, no no, en no. esta misma Es vida. que aquí hay como que hay que completar el tema, ¿no? Probablemente. Nosotros vivimos desde una conciencia humana donde 80 años probablemente es lo proporcional para lo que el Sol es
50 millones de años. Sí, exacto. Entonces, la conciencia del sol, que esto es bien importante, hay que entender que las conciencias viven la vida desde una perspectiva de acuerdo a la cantidad de tiempo que estamos en esta realidad. El humano está a 80 años, ¿no? El árbol está a 150, la piedra está a 10 millones. Entonces, las conciencias varían de acuerdo a la existencia. Entonces, el proceso del sol, si yo lo pongo en proporción 100.000 años, probablemente el proceso del sol lo que representa es un proceso que para mí serían 2 meses o un año, ¿sabes? Entonces, yo creo que en esta vida yo voy teniendo la posibilidad de tener fusión a través de la rendición y todo este proceso que va generando la luz que después termino yo de compartir y que termina de iluminar a la gente de manera extraordinaria. Qué bonito concepto, George. Me parece tan bonito. O sea, te escucho y yo digo, qué lindo eso. ¿Sí? Qué Creo que lindo. a mí me da mucha paz. Fue lo de si no, o sea, evidentemente está bonito y como que es algo que he ido construyendo en un proceso en el que he estado viviendo últimamente, pero me da mucha paz porque pienso en los momentos, aún hoy en día, ¿no? Si la gente que nos está escuchando hoy en día está pasando por un proceso, por un momento donde dice, güey, ¿qué pedo? Ya, Dios, agarra ¿Qué tu hago cólera. aquí? Por favor, ayúdame. Ya no más. Todo para mí no podía ser. Si estás viviendo ese proceso, ríndete, vete con un montón de amor, abraza tu humanidad, date la posibilidad de meterte en un espacio de total y absoluta rendición y entiende y deja que el proceso sea. Porque cuando tú dejas que el proceso sea, creo que de fondo, fíjate, algo que se me hizo súper interesante es, yo preguntaba, bueno, ¿qué hace que un fotón se tarde 30.000 años en salir del Sol? ¿O 100.000? ¿Cuál es la diferencia? Y es un proceso que se llama superposición del Sol o superposición de los fotones que depende de cómo, básicamente cuando va saliendo, qué tanto plasma le está estorbando mientras va saliendo. A lo mejor yo estoy comparando algo que no tiene comparación, pero yo pienso es qué tanta resistencia estoy poniendo para que esa luz salga. Entonces, el punto es, la luz ya está creada dentro de ti a través de haber tomado la decisión de que algo sea nuevo. El tema no es, el sufrimiento no viene porque la luz no exista, el sufrimiento viene por la resistencia que pones para que esa luz sea. Simplemente tienes que quitar la resistencia y entre menos resistente estés, entre menos lleno de miedo estés, más rápido vas a poder iluminarte y iluminar la vida de las demás personas. Eso suena muy fácil, George. O sea, eso es Sí. como, no, sí, deja la resistencia, pero en la vida real, o sea, las personas, las del común de todos, digamos, en algunas personas hemos estudiado bastante sobre muchas cosas de estas, de cómo fluir más, de cómo dejar las cosas atrás, de cómo trascender una situación para que no te afecte tanto y no te sufra, pero no todo el mundo se dedica a pensar en cómo hago para trascender esto, como nos dice un mentor. Nadie se va a levantar en la mañana y decir, quiero trascender este problema que tengo con mi pareja hoy. ¿Qué voy a hacer? No, nunca. Nadie se levanta con eso. Todo el mundo se levanta, es como, oh, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esto no me lo soporto, y esto no me lo aguanto, y tendré que tomar una decisión, pero las personas no toman la decisión. ¿Mm? Ahí es donde Total. pienso yo y hago como el símil a lo que me estás diciendo. En ese momento es cuando empiezas a generar la resistencia a que no quieres y no quieres, porque no empiezas a actuar. Eso es como esa plasma que me decías que tenía que pasar el fotón literal y se vuelve tan denso que nosotros mismos en la cabeza nos lo empezamos a volver más grueso, más grueso, más grueso y decir, no puedo, es que no puedo estar sin esta persona, es que no puedo estar sin este trabajo, es que no puedo estar sin esta familia, es que no puedo vivir, no sé, en otro país, es que no puedo, o sea, diferentes problemas y la gente empieza a sobrecargar su mente y a estresarse por cosas que ni siquiera han pasado, porque claramente están en el futuro, generan ansiedad, generan depresiones pensando en el pasado también porque no hicieron. Entonces todo el mundo empieza como en esa confusión y esa resistencia, ese concepto de resistencia que nos das hoy, nos compartes en este podcast, me parece súper interesante, de verdad, súper interesante. Mira, algo que es bien interesante para saber es toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puede identificar en qué proceso se encuentra, ¿no? Hay 4 procesos en la Sí. conciencia. El primer proceso es no sé que no sé. Es inconsciencia. Estoy en un espacio donde no sé, o sea, ni siquiera me he dado cuenta que algo en mi vida podría mejorar. Estoy en resignación total. Esta es la vida que me tocó, así funciona, así es, no hay nada Y más que ya. pueda hacer, así está.
La mayoría de las personas en áreas vivimos en resignación, en un simple espacio de absoluta. Fíjate que de repente las personas que estamos en el desarrollo personal, ¿no? Como que tenemos un ego espiritual que dice, la gente está así. A ver, no, todos estamos así. En Sí, es ciertas cierto. áreas, pero todos estamos así. Estamos en no sé qué no sé, güey. Tú no sabes que no sabes acerca de muchas cosas y la vida así Y de funciona. muchas, y en este momento estoy transitando una situación que no tengo ni idea qué voy a hacer, ¿sí me entiendes? Y uno dice, bueno, aquí estoy y voy a pasar a ver qué pasa, pero voy a hacer cada día algo para cambiar algo. Y lo estoy viviendo en este momento. El primer paso es no sé qué no sé. Eso es absoluta inconsciencia, ni siquiera detectas el problema, no sabes, sientes dolores, lo que sea, pero lo achacas a problema, lo que tú quieras. El siguiente paso es cuando viene este despertar, que es ya sé que no sé. Ya sé que hay algo que no está funcionando. Ya sé que algo me duele. Ya sé que algo no está bien. Ya me di cuenta que me siento incómodo. Ya me di cuenta que esta Mm. persona me hace sentir mal. Ya me di cuenta que este trabajo no es para mí. Y ahí viene el proceso más difícil de todos. Porque muchas veces yo he dicho, güey, que me devuelvan mi dinero y mi inconsciencia. No mames, en medio de todo Ya he quiero pasado. vivir así como si nada. Yo me acuerdo cuando me la pasaba culpando a todo el mundo de ciertas cosas en mi vida, era re más cómodo, ¿no? Obviamente no es así, ¿no? Pero en momentos de victimez absoluta digo, güey, era mucho más cómodo pensar que la razón por la que mi vida no funcionaba era por mi papá y no por mí, no era por mi Yo mamá sé. o por mi expareja o por mi extrabajo, lo que tú quieras. Pero el proceso más complicado es este proceso en el que ya sé que no sé. Ahí es un proceso donde tengo que confrontar mis creencias, tengo que dar el siguiente paso, que es un paso que no toda la gente se da cuenta, que no toda la gente elige dar. El siguiente paso le llaman ya sé que ya sé. Es el proceso en el que ya entendí que algo no funciona. Aprendo el conocimiento, o aprendo básicamente los conceptos, la forma, empiezo a entender qué requiero hacer y ahora de forma consciente lucho contra mi inconsciente. Que este es un proceso interesante. El inconsciente es el que hace que nuestra vida se convierta en algo. El inconsciente es el que manda en nuestra realidad. Y Ujú. para poder integrar inconscientemente cosas en nuestra vida, creencias, conductas, etcétera, que puedan ser funcionales, ahora requiero meterme en practicar y practicar y practicar, en aprender a poner límites, en aprender qué quiero, cómo lo quiero, en introspección, hablemos del cuerpo, ¿no? En pararte a la hora que dices que te El vas a parar, ejercicio, la rutina. las rutinas que son importantes para ti. Ahora requiero, ya sé que ya sé, para después pasar a un nivel de conciencia que muchos, de repente, muchas veces en nuestra vida, y todos los que hemos estado aquí, todos Ese los que es el están, 4, el que ya estamos, ya me vas a mencionar, el con 4. el que te mencioné es el 3. Sí, El pero 3 es ahora vas a básico. entrar al 4. El cuarto, que es el último paso, es no sé que ya sé, que es ahora ya incorporé Que ya sé. inconscientemente aquello que es funcional y simplemente ya ni me acuerdo. De repente la gente me dice, oye, Jorge, ¿cómo es, ejemplo, ¿no? ¿Cómo le haces para pararte todos los días a la hora en la que te paras? Pues ya no es algo que me preocupa, ya es algo, de hecho, es tan común en mí que Ujú. no pararme a la hora en la que me paro es ahora algo que tendría que practicar. No creo que me cueste mucho trabajo, ¿verdad? Pero tendría que practicar un tiempo, ¿no? O sea, como incorporamos de manera inconsciente cosas que son funcionales en nuestra vida. Entonces, el punto es darnos cuenta en qué lugar te encuentras, porque justamente dices, bueno, es que pues, las personas no se levantan con ese sentido. Yo creo que la gente que de repente escucha este tipo de cosas o que de repente recibe la información, porque, ojo, lo que yo estoy diciendo y lo que tú estás diciendo ni siquiera es lo que la gente va a escuchar. La gente escucha lo que quiere escuchar en el momento que lo quiere escuchar, en el nivel de conciencia que se encuentra. De acuerdo, de acuerdo. Nosotros que si quisiéramos enviar este mensaje y esta última parte del cuarto, el cuarto punto en el que se encuentran las personas, es cierto, pero depende del nivel de conciencia en el que esté cada uno, en lo que quiera y en lo que esté dispuesto también a aprender, va a entender la información. O sea, eso sí está clarísimo. O sea, te pueden decir una cosa toda la vida, es como cuando los papás le decían a uno, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer con esto? ¿Y qué va a hacer? ¿Y si no estudia, qué va a hacer? ¿Y si no estudia, qué va a hacer? ¿Y si no estudia, qué va a hacer? Y no pasa nada, ¿sí me entiendes? Entonces le dicen a uno todo el tiempo eso, pero pues igual, si no estudié, pues no pasa nada. Simplemente hago otra cosa. ¿Mm? Totalmente, totalmente. O Pero, sea, cada, perdón. pero no, es el decir, es el tema de cada uno escucha en su conciencia este mensaje que estamos hablando aquí los dos en este podcast para que la gente que lo está escuchando en este momento puede ser que estén en diferentes conciencias o estemos despertando una conciencia en alguno que diga, ah, ve, yo estoy en el punto 2 o en el punto 3.
O De ya tengo hecho, el 4 en este punto. algo Porque que no es que estemos en todos en lo mismo. Sí, algo que me encanta pensar es, yo creo fielmente que no tengo la capacidad de despertar la conciencia de nadie. Alguien encuentra mi mensaje porque es curioso, pero mi mensaje y la conciencia queriendo despertar ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, no es uno primero y uno después. Lo que es curioso es que quien escuche esto de repente y de repente diga como, ya lo había pensado. Claro, por eso es una persona que ya está en la búsqueda, ¿ok? No es imposible que una persona que no esté en una búsqueda pueda llegar y pueda encontrar. De hecho, la realidad funciona así. Mira, hoy piensa, ¿no? Y esta es una prueba para todos los que nos están escuchando y viendo. Hoy ponte a pensar literalmente, date la posibilidad de imaginar algo que es real en el mundo, que para ti sea lo que sea, no, la guerra está de la chingada, oye, no, hay mucho dinero y se están haciendo más millonarios, hay gente que todo el mundo se está separando de sus relaciones, los trabajos se están tronando, o hay mucho trabajo en cierta industria, okay. Lo que sea que pienses, si tú te centras, lo que empieza a ocurrir es que ahora comienzas a validar esa información a través de Internet, a través de las personas que, o sea, curiosamente, todo lo que creemos comenzamos a experimentarlo a través de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Es todo el tiempo. ¿Por qué te digo que no podemos despertar conciencias? Porque la conciencia despierta, entonces llega el mensaje al mismo tiempo, pero las dos cosas fueron creadas al mismo tiempo. Esto es un tema que ya un día O platicaremos, que sea, es de física sí, cuántica. ese es otro. Tienen que existir en el mismo instante para que, por favor, para que la mente lo pueda interpretar y en serio interiorizar. Es el punto. Exacto. Porque a todos nos toma tiempo diferentes interiorizar todo esto. Y por eso es que interiorizar y el mensaje que yo he querido mandar a dar a todas las personas en el mundo en este instante es que cuando uno trabaja tiene un nivel límite, tiene un límite para trabajar y no estar pendientes y viviendo por el trabajo hasta el punto tal en que se puede uno llegar a enfermar y a morir, como cuando pasó con lo mío en el síndrome del burnout, sino que hay que tener un equilibrio, es que es el mensaje que quiero yo dar. Sin embargo, es lo que tú me dices. Hay personas, por ejemplo, que llegan a mis sesiones de coaching y pues no están en la conciencia de querer cambiar, pero ustedes saben que están mal, ¿sí? O sea, están en el punto 2, en el nivel 2 de los que nos estabas mencionando. Saben que hay algo mal, que les incomoda, que no pueden, que les duele, que tienen problemas con la familia, todo, pero no quieren cambiar. Entonces, ahí es un tema de cada persona, cómo quiera trascender, cómo quiera cambiar, si de verdad quiere hacerlo o si de verdad quiere quedarse ahí, porque hay muchas personas que también quieren y deciden quedarse en ese punto. ¿Mm? Totalmente. Creo que, otra vez, no puede venir transformación en tu vida y esto se los digo con todo el amor. Nunca, jamás puedes influir a alguien. Muchas veces nos perdemos mucho tiempo queriendo que alguien transforme su manera de pensar. Hacemos mucho esfuerzo para que alguien vea la vida de una manera diferente. Es más, enfocamos un chingo de energía para que las personas nos vean de una manera distinta y no importa al final lo que hagas, las personas no te van a ver a ti, ven lo que ya decidieron de ti y eso es bien importante que lo sepas, escúchalo y escúchenlo todos, tú no estás viendo a tu pareja, tú no estás viendo a tu jefe, tú no estás viendo a tu empresa, tú no estás viendo la realidad, tú estás viendo lo que ya decidiste de cada uno de estos aspectos. Entonces, esto es un concepto que dices, güey, este güey está loco. Sí, sí estoy loco. Pero a la También, vez, también estoy loco. pero cuando tú te metes en entender que esta realidad es simplemente el, lo que yo estoy viendo de la persona, lo que yo ya decidí de la persona, lo que yo ya creo acerca de la situación, puedo entonces justamente encontrar una posibilidad que es mover mi perspectiva, entender perspectivas totalmente diferentes, mirar a las personas, mirar a lo que está ocurriendo, como que cada quien está en un proceso. Y entonces, punto número uno, permitirme ser mucho más compasivo. ¿Con quién? Conmigo. Mm, Porque la ahí vara con la empieza. que medimos a los demás y la vara con la que medimos las situaciones es la misma vara con la que nos estamos midiendo nosotros mismos todo el tiempo. De acuerdo. Así como haces una cosa, haces todo. Eso es Todo. clarísimo. Entonces, como te mides a ti mismo, así mides a los demás. Como mides a los demás, así te mides a ti mismo. O sea, es clarísimo y eso lo he aprendido en este último año. En este último año de mi vida he sido muy consciente de eso. O sea, eso era como una teoría que uno tenía, unas frases que uno escuchaba, pero ya vivirlo, sentirlo y entenderlo y uno dice, ah, así como hago esto, estoy haciendo esto. ¿Sí? Entonces es muy bonito entenderlo
cuando uno tiene la apertura en esa conciencia. Oye, Josh, me causó curiosidad una cosa que nos comentaste y es el anillo que tienes. ¿Cómo es la cosa del anillo? Pues este anillo es un anillo que se llama Oura, que es una tecnología que técnicamente tiene una cantidad de sensores absurdas y que te muestra de manera permanente qué niveles de estrés, latencia de tu Ok. corazón, profundidad del sueño. Yo hago mucho ejercicio, ¿no? Me estoy preparando justamente ahorita, el 16 de marzo voy a hacer el medio Ironman, que es mi siguiente reto. Es un reto físico, la verdad, muy desafiante para lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y pues me metí justamente en un proceso de entrenarme mucho más y además no solamente entrenarme mucho más, sino entender mucho más mi funcionalidad. Estoy en un proceso donde mido 6 diferentes cosas. Número uno, mido mi alimentación, mido mi suplementación, mido mi ejercicio, mido mi sueño, mido el tema de mis sesiones de recuperación y mido el tema de la fuerza que tengo, cómo la voy desarrollando. Entonces, el anillo lo que hace es medir todo, incluyendo el estrés, para saber cómo puedo recuperarme mejor, para tener niveles de energía más altos, para ser mucho más productivo, porque además soy un güey intenso, ¿no? Evidentemente, para el Ironman, además quiero ser un papá extraordinario, soy un empresario que le mete ganas a la vida cañón, me gusta dar conferencias, me gusta dar cursos, me gusta, o sea, entonces, ¿cuál es mi compromiso? Que creo que eso es importante, ¿no? Si a mí me hubieras dado la posibilidad desde el inicio de preguntarme, a ver, güey, más allá de qué haces, a qué te dedicas, quién eres, que esa pregunta me gusta más, la verdad. Creo que es una pregunta que me hace más sentido hoy desde la etapa en la que estoy. ¿Quién soy? Soy alguien que está comprometido con vivir y experimentar la realidad, sacándole el máximo provecho posible a todas las experiencias. Llámese tristeza, llámese felicidad, llámese enojo. Es alguien que estoy comprometido auténticamente en tener una vida inclusiva. ¿Qué es para mí una vida inclusiva? El poder tener una conexión espiritual extraordinaria, fomentarla de manera permanente y de forma adicional entender que esa conexión 100% viene a través, la gente desde mi perspectiva a veces se pierde en la conexión espiritual creyendo que la materia no es espiritualidad. Entonces yo creo que la espiritualidad no tiene que ver con materialidad, todo lo contrario. El cuerpo es la antena, la espiritualidad es una forma en la que me conecto con el mundo intangible, pero la forma en la que vivo la espiritualidad es a través del tangible. Ujú. Entonces, soy alguien Así que es. ese es mi propósito de vida, ¿no? Entonces, por eso hago tantas cosas, por eso me empujo tanto de la forma en la que me empujo, por eso todo el tiempo estoy buscando cómo poder, yo creo, ser una mejor persona, ¿no? Una persona que yo creo que este avatar, esta persona que soy, que elegí, así lo pienso, elegí justamente para esta realidad, tiene ciertos, como quiero conocer qué tan lejos puede llegar. En esta Sí. experiencia es como, a ver, este avatar, ¿qué tan lejos puede llegar? ¿Qué tan lejos puede llegar físicamente? ¿Qué tan lejos puede llegar económicamente? ¿Qué tan lejos puede llegar en relaciones? ¿Qué tan lejos puede llegar en amar? ¿Qué tan lejos? Entonces, ahí se vuelve una aventura bien padre, porque siempre estoy en un proceso de, ¿y ahora qué sí? ¿Qué más? ¿Qué más? No desde un espacio siento de necesidad, sino literal desde una aventura increíble, desde una experiencia, así soy, pues, ¿no? Sí, el tema de experimentar la vida como una aventura para mí me ha cambiado el concepto total, porque ahora estoy feliz y a la expectativa de muchas cosas en este año y con muchas cosas que vendrán, pero que no sé cuáles son, pero que sé que son buenas y que aprenderé muchísimo y que empezaré a trascender muchas cosas. Entonces, habrán muchos, muchos mensajes nuevos y que desde acá invito a las personas para que estén abiertos y atentos, porque todo el tiempo, en absolutamente todos los momentos, los mensajes están dados. Todos los señales nos las dan. Lo que pasa es que nosotros no estamos observándolas y no las estamos siendo conscientes para nosotros. De pronto las dejamos pasar así por encima, no sé, puede ser un mensaje en las redes si estás viendo, o un mensaje que esté en alguna valla en la calle, o que alguien vaya pasando hablando y tú vas caminando y escuchas algo como que tenías que escuchar, porque eso me ha pasado muchísimo. Que alguien estemos en una conversación y esa persona nombre un tema y uno se quede como, "Ah, yo estaba pensando en eso y, wow, ¿sí? Entonces, espero que con esta conversación varias personas estén teniendo esos momentos, ajá, o que, que les caiga el 20, como dicen en México, y que puedan entonces estar en ese instante, poder solucionar o poder llegar a algún camino en donde puedan sentirse mejor, porque esa es la idea de todo esto, ¿no? De vivir en calma. Hay un autor que se llama es Donald Walsh, me parece, que lo que dice, me gusta cómo lo dice, y es, muchas veces estamos pidiéndole a Dios, háblame.
la forma en la que te dices, escúchame a través de la siguiente canción, de la siguiente conversación, del siguiente despertar, del siguiente amanecer que veas, Amanecer. de lo que sea, o sea, Mm. escúchame. Lo que quiero que comunicar, que lo comunicaste tú también muy bonito, es el tema de siempre que quieres tener una respuesta o siempre que tienes una pregunta, la respuesta ya está, siempre y cuando estés dispuesto a escucharla. Y acordémonos algo que es bien bonito y es el lenguaje de Dios, es el lenguaje del sentimiento. No es el lenguaje de la cabeza. La cabeza desarrolla un lenguaje, habla y nuestro lenguaje, ¿okay? Es nada más y nada menos que la voz de mamá, papá y la sociedad que nos condiciona básicamente a lo que debemos ser. Pero cuando yo me conecto con mis emociones, mis sentimientos, ahí está el mensaje de Dios. Ahí tú sabes de fondo a dónde es. Tú Ujú. sabes específicamente desde un espacio intuitivo cuál es el camino, hacia dónde es, cómo es. Ahí hay un montón de verdad, mi querida Pau. Sí, George, creo que eso es lo más importante y espero que las personas que estén escuchando este podcast hayan tenido muchos momentos de encuentro consigo mismos y poder analizarlos y que vuelvan a escucharlos para escuchar el podcast para volver a analizar porque hablamos cosas muy profundas que realmente de primerazo no se pueden así como ¡pum! Entender, sino simplemente toca analizarlas a veces, tomarse su tiempo, mirarlas y que si estás en este momento, en algún momento de angustia, estrés, algo no te hace sentir bien, algo no está bien con tu vida y tú lo sabes, porque eso solamente lo sabe cada uno. A veces ni lo hablamos ni lo exteriorizamos, sino simplemente nos da incomodidad, mal genio, no sé, nos sentimos como frustrados, como yo qué hago acá, pero sigo en esta misma situación, pues los invitamos a que tomen una decisión, simplemente miren otras opciones, porque siempre hay opciones. En todo, en cualquier opción, en cualquier pregunta que tú tengas, como tú dices, hay respuestas. Si estás dispuesto a escucharlas, ahí están, pero ya existen. Simplemente ábrelas, abre tu mente para poder verlas y escucharlas. Creo que con ese mensaje nos iríamos, George. No sé qué algo más quieres agregar. No, totalmente nada más es el tema de, creo que hay tres formas en las que puedes estar queriendo tener este despertar. El primero, y es el más fácil, es a través de ya conceptualizarlo a través de un pensamiento de algo no está bien. ¿Ok? Si ya estás en esa etapa, creo que estás cerca de comenzar a buscar soluciones. El Ujú. segundo, que es un poco más profundo y es urgente, es si te sientes de una manera desde hace tiempo que no es coherente. Te sientes como triste, te sientes enojado, tienes estas sensaciones que te llevan a la depresión, etcétera, ¿ok? Ojo, porque si no estás escuchando tus sentimientos y crees que se van a ir por hacer actividades, por tomar, por comer, por fumar, por tener sexo, por lo que sea, no se van a ir, solo se hacen más profundas. Y el Ujú. tercero y el más preocupante es cuando tu cuerpo ya te está hablando. Cuando tienes justamente el burnout, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes algún problema en el cuerpo que no está funcionando, es el cuerpo diciéndote, ok, así lo veo, no es tu alma diciéndote, si no pones atención a lo que requieres poner atención, entonces nos vamos de este cuerpo, porque De no acuerdo. estás haciendo el trabajo, no estás haciendo la chamba. Entonces, con esta frase quiero cerrar, y es al buen escucha, un susurro, al medio sordo un grito y al sordo un madrazo. No esperes a que la vida venga y te dé madrazos, porque neta, te lo digo por experiencia, yo soy alguien bien terco, y duele un chingo. Al final siempre termina siendo bien compasiva la vida y bien bonita, gracias a Dios, Dios siempre nos contiene, pero no es necesario el dolor. Dice Chopra, el dolor y el sufrimiento es necesario hasta que despertamos en la conciencia y entendemos nuestro propósito, nuestro dharma. Ujú. Porque cuando lo entiendes, en las áreas en las que los entiendes, dejas de sufrir y las cosas comienzan a fluir. De acuerdo, George. George, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio acá en Zona de Calma. De verdad, te quiero muchísimo. Gracias por todas tus palabras. Siempre que hablo contigo es como, wow, así, unas cosas así súper profundas y súper bonitas. Y sabes todo lo que me has enseñado y todo lo que te he agradecido, todas las cosas que me has dado y que me has conversado y que me han despertado en muchos sentidos en mi vida. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Pau. Un beso y un abrazo. Saludos a todos y nos estamos viendo. Vale, Gracias. listo. Chao. Eso.